Y continuamos entonces con la Santa Misa, continuamos con la liturgia eucarística, ¿no? Recordábamos entonces que la clase pasada vimos la liturgia de la palabra y recordamos cómo se lee la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura, el Evangelio que lee el sacerdote, hablamos de la homilía, del credo, de la oración universal en la cual repetimos: te lo pedimos Señor, o te rogamos Señor. Y terminada entonces la oración universal, comienza la liturgia eucarística, ¿no? Entonces las personas se sientan, en muchos sitios hay una procesión que es muy conveniente que se realice siempre, aunque no es estrictamente obligatoria, pero niños o padres, catequistas, en fin, traen las ofrendas de pan y vino, y a veces también algunas otras ofrendas en representación, digamos, del esfuerzo y en representación de la donación que uno quiere hacer a Dios, ¿no? Entonces el sacerdote se acerca, el ministro o el acólito, y recibe de aquellos que vinieron procesionalmente las ofrendas, ¿no? Mientras tanto, en el altar se coloca el purificador, el corporal, el cáliz, la pallia, se va preparando todos los elementos para justamente la liturgia eucarística. Conviene que los participantes o la participación de los fieles se manifieste en la presentación del pan y el vino, lo decíamos, o también de otros dones con los que se ayude a las necesidades de la iglesia y de los pobres. Entonces el sacerdote recibe las ofrendas y el pan y el vino servirán, como es lógico, como saben, lo sabemos todos, la materia necesaria para la consagración, ¿no? El pan se convierte en el cuerpo de Cristo, el vino se convierte en la sangre de Cristo. Todo entero en el pan, todo entero en el vino también. Entonces se lleva el pan y el vino al altar. Los otros dones son colocados en un sitio adecuado, ¿no? Bien, ¿y cómo continúa Mónica? El sacerdote... En el altar recibe la patena con el pan y con ambas manos la eleva un poco sobre el altar, diciendo en secreto: bendito seas, Señor. Luego coloca la patena con el pan sobre el corporal. A continuación, situado en un lado del altar y ayudado por un ministro que le alcanza las vinajeras, el sacerdote vierte vino y un poco de agua en el cáliz, diciendo en secreto: el agua unida al vino. Vuelve al medio del altar, toma el cáliz con ambas manos, lo eleva un poco y dice en voz baja: bendito seas, Señor del universo, por este vino, fruto de la vid, el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación, ¿no? Lo dice el sacerdote y los fieles responden: bendito sea, Señor. Exactamente. Después coloca el cáliz sobre el corporal y, si es conveniente, lo cubre con la pallia. Si no hay canto de ofertorio o no se toca el órgano, el sacerdote puede, en la presentación del pan y del vino, proferir las fórmulas de bendición en voz alta, a las que el pueblo responde: bendito seas por siempre, Señor. Exactamente. Muy bien. Y continuando con nuestra oración, continuando con el Evangelio, estamos viendo los números 578 a 587 del compendio, es la parte final del compendio, ¿no? En el programa pasado decíamos que esta oración la aprendimos de labios del Señor, que es la oración por excelencia, que es un resumen extraordinario del Evangelio, que es el mismo Dios el que nos enseña a rezar, que conviene rezarlo siempre y en todo lugar, que se nos da en el bautismo, que en la Eucaristía también rezamos el Padre Nuestro, y además al hablar del pan nuestro de cada día, danosle hoy, nos recuerda especialmente, ya lo veremos, el pan eucarístico, ¿no? O sea que el Padre Nuestro lo encontramos en toda la liturgia, porque es la oración del Señor, la oración del Señor. Ahora vamos a hablar un poquito de las peticiones que componen el Padre Nuestro. Sabemos que son 7 peticiones, ¿no? Las 3 primeras son más teologales, nos atraen hacia Él, para su gloria, pues lo propio del amor es pensar primeramente en aquel que amamos, ¿no? Entonces las 3 súplicas que sugieran debemos pedirle, ¿qué es, Mónica? La santificación de su nombre, la venida de su reino y la realización de su voluntad. Entonces, cuando comenzamos a rezar pedimos estas 3 cosas, ¿no? Santificado sea tu nombre. O sea, que todos alaben al Señor con su vida, con su conducta, también con su palabra. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, en el sentido
de que nosotros aspiramos a llegar al reino de Dios cuando Dios nos llame, pero también queremos que el reino de Dios ya esté aquí en la tierra, en el sentido de que los hombres se porten como buenos hijos de Dios, ¿no? Y hágase tu voluntad, ya los vamos a comentar, estas peticiones, pero a veces hacer la voluntad de Dios no es fácil, ¿no? Hágase tu voluntad, pero hay que tener siempre el deseo de hacer siempre la voluntad de Dios, porque es lo mejor que podemos hacer y porque Dios lo que quiere con su voluntad es nuestra felicidad. Y no solo la felicidad en el cielo, sino que la felicidad también aquí en la tierra, por caminos que a veces desconocemos, por caminos que a veces se nos presentan como muy difíciles, pero la docilidad, la voluntad de Dios es el mejor consejo para una vida feliz. Bien, y las 4 últimas peticiones presentan al Padre de misericordia nuestras miserias y nuestras esperanzas. Y allí le pedimos que nos alimente, que nos perdone, que nos defienda ante la tentación y nos libre del maligno. Exactamente, muy bien. Entonces vamos a volver un poquito a las peticiones. Santificado sea tu nombre. Entonces esto es, ante todo, una alabanza que reconoce a Dios como santo. El nombre del Señor es santo, así se lo reveló Dios a Moisés. Y santificar el nombre de Dios es desear la consagración bautismal, que la consagración bautismal vivifique toda nuestra vida, realmente vivir como buenos hijos de Dios. Y asimismo, lo decíamos también, es pedir que con nuestra vida y nuestra oración el nombre de Dios sea conocido y bendecido por todos los hombres. La Iglesia invoca la venida final del reino de Dios mediante el retorno de Cristo. Sabemos que Jesús vendrá, su segunda venida gloriosa, a juzgar a vivos y muertos, y ya habrá este cielo nuevo y esta tierra nueva. Pero mientras Jesús no venga por segunda vez, la Iglesia ora también para que el reino de Dios crezca aquí ya desde ahora, gracias a la santificación de los hombres en el Espíritu y al compromiso de estos al servicio de la justicia y de la paz. Bien, esta petición es el grito del Espíritu y de la esposa. Ven, Señor Jesús, ¿no? Ven, Señor Jesús.